Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Hoy todas las miradas estuvieron en la legislatura provincial. Y indefectiblemente me tengo que remontar a cuando iniciamos la jornada de hoy, llega a nuestros teléfonos celulares un video de la intergremial planteando seriosísimas diferencias y seriosísimos cuestionamientos a esta ley de emergencia que obra ya en poder de la legislatura provincial y que va a esperar su tratamiento, que seguramente va a ser la semana que viene. Con este video empezamos a trabajar y chequear fuentes y tuvimos la oportunidad de hablar con dos legisladores provinciales oficialistas, una mujer y un hombre. Cuando hablamos con la señora diputada, ella nos dice, miren, es una ley que está generando muchas rispideces, está generando un clima social poco conveniente y está generando un clima político también poco conveniente. Razón por la cual, desde el propio oficialismo, tenemos la seria intención de que este proyecto sea girado a otras comisiones a fin de, entre comillas, socializarlo. Buscar algunos puntos de encuentro y recién ingresarlo al recinto. Me comunico con el otro diputado, esta vez un varón, y me dice exactamente lo mismo, con algunos bemoles, pero en definitiva era lo mismo. ¿Cuál era la primera conclusión? Que desde el propio oficialismo, desde la propia Unión Cívica Radical, no había consenso para avanzar fuerte, inmediatamente y de manera express en este proyecto de ley de emergencia. Promediando la mañana, nuestros compañeros estaban trabajando en la legislatura, volvemos a consultar distintas fuentes de la Cámara de Diputados y nos damos con la novedad de que empezaba a aparecer una presión muy importante para que este proyecto sea aprobado de manera inmediata, de manera express. Mañana mismo era sortear la reunión de las comisiones que hay hoy a la tarde y que mañana ingrese al recinto. Pero ¿cómo? Si habíamos consultado fuentes oficialistas que nos decían la intención de debatir más, socializar más. Y ahí, según nos cuentan, según nuestras fuentes, los dos principales interesados, y eran los que hablaban y trataban de presionar a todos los diputados para que se trate de manera express, dos personas, Rubén Armando Rivarola y Pedro Belizán. El primero, Partido Justicialista. Muchachos, Partido Justicialista, el supuesto o autopercibido partido de la oposición, el autopercibido partido que defiende a los trabajadores y a los más débiles. Y el segundo, además de ser PJ, gremialista del Sindicato de Luz y Fuerza, el caso de Belizán. O sea, Belizán era uno de los que intentaba, según nuestras fuentes, era lo que intentaba darle la espalda a los propios trabajadores. Está bien, no de su gremio, pero al resto de los trabajadores, a sus pares. Empezamos a preguntar más, seguir hablando con otros legisladores, ¿de dónde venía esto? ¿Cómo es que surgía esto? Bueno, legisladores del oficialismo automáticamente giraban su cuello y miraban al despacho del jefe de gabinete, de Freddy Morales. ¿Qué es lo que se comenta dentro de la propia legislatura? Que el arranque de apuro de Belizán y de Rivarola venía directamente del despacho de Freddy Morales. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto Belizán como Rivarola se siguen reportando a Morales. Antes era a Gerardo Morales, ahora es a Freddy Morales. Parece que ya no tienen demasiado tiempo para ir a visitar al Ocupa de Infinito por descubrir. Ahora, cuando uno empieza a preguntar por qué tanto apuro, en la propia legislatura dicen que esto aparentemente y según se comenta en los radiopasillos de la legislatura, tiene que ver con la situación de Karina Marisol Paniagua, intendenta de Humahuaca, que
como todos saben, hay una causa judicial por un señor que fue atropellado en un vehículo municipal. Siempre se habló de un cuarto pasajero, pero esa historia del cuarto pasajero quedó frisado. No se habló más del cuarto pasajero. Algunos dicen que tienen que ver con esto. Se reunieron la intergremial con el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alberto Bernis. Bueno, y de esto vamos a charlar un poco, qué es lo que surgió de ahí y hasta dónde se puede avanzar o no con esta ley de emergencia, partiendo de un reconocimiento, que lo hemos hablado ayer, durante la jornada de hoy también. Es cierto, la provincia está en emergencia. Que el gobierno, por razones políticas o de corrección política, no reconozca las causas de esta emergencia es otro cantar, porque la causa de esta emergencia también tiene nombre y apellido y se llama Gerardo Morales. Él llevó a la provincia a esta situación. Pero partiendo de esta base, también hay que decir que no se puede seguir con la misma lógica de Gerardo Morales, de que la única variable de ajuste sean los trabajadores del Estado. Miren ustedes, pasamos de la provincia que me sobra la plata textual de Gerardo Morales y tengo superávit textual de Gerardo Morales, a esta situación donde las arcas provinciales están demasiado flacas. Vamos a hablar de esto hoy. Nos va a acompañar la secretaria general de APOC, la señora Susana Ustares. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Susana, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes siempre la invitación para poder abordar estos temas. ¿Cómo le fue en la reunión con el vicegobernador? Bueno, primera aclaración a lo que... ¿La intergremial? No, no fue con la intergremial esta mañana. Esta mañana fue con la CGT. Ah, correcto. A la cual pertenecemos 4 de los sindicatos que integramos la intergremial, que son CEDEMS, Obras Sanitarias, SEOM y APOC. Nosotros estamos en ambos espacios. No es incompatible porque la central obrera está normalizada, cada uno de nosotros ocupamos un cargo. Yo soy secretaria de Estadísticas y Registro, así que me súper compete todo esto. Y todos reportamos a esa central, pero hay otros sindicatos de la intergremial que son de CTA. Sí. Caso de ADEP, que es CETERA, caso de ATE, una de las seccionales de ATE, que es CTA, está también en la intergremial, y por supuesto el gremio de APUAP, que es CTA también. Entonces, hay un reporte, digamos, a centrales distintos, pero la intergremial viene desde el año pasado, viviendo el conflicto de junio, luego la sanción traumática de la Constitución, y trabajamos juntos y somos muy activos y reportamos en ese espacio, ¿no?, que es de apoyo a los docentes, una fuerte lucha. Estamos muy consolidados, pero además integramos las centrales y con la central hoy tuvimos con la CGT un plenario de secretarios generales, nutrido, por cierto, en el espacio de UPCN, del gremio, que coordinó, digamos, esta reunión previo a ir a la legislatura. La nota la firmamos el miércoles pasado y durante el fin de semana se había acordado hoy concurrir y que nos iba a recibir el presidente de la legislatura junto a otros diputados, entre los cuales estaba Pedro Belizam. ¿Qué le plantearon ustedes? Estaba Tejerina, estaba Hubert, etcétera. No, la CGT tenía una agenda, primero, de presentar un documento que se va a presentar efectivamente esta tarde. Hasta las 5 va a estar abierto a aportaciones, pero es un documento de posición fundamentalmente, en donde lo que se pide es interlocución con el plenario de ser posible, y si no, porque el plenario es un ambiente de por sí múltiple, complejo para recibir exposiciones, entonces lo que entendemos es que el proyecto debería pasar a comisiones
y en esas comisiones tener un espacio de participación, cada uno en su temática. La principal sería la Comisión de Trabajo, ya que todos los temas son laborales. Podría ser la Comisión de Salud por el tema de salud que plantea también el proyecto. La emergencia de transporte involucraría transporte. La Comisión de Finanzas, porque esto tiene un alto contenido de ese rubro. Es decir, que si hay un reparto de este proyecto a distintos ambientes, se nos permita desde la CGT o eventualmente gremio por gremio sobre las temáticas que cada uno plantee participar. Nosotros desde la intergremial sí adelantamos una acción el día miércoles y fuimos recibidos por el diputado Hubert y el diputado Tejerina del bloque mayoritario para una primera conversación. La hicimos, fuimos miembros de la intergremial, prácticamente todos, y ya tuvimos esta interlocución. Ellos nos pidieron una presentación escrita donde hiciéramos las aportaciones. La hemos llevado esta mañana, la presenté a última hora, con la firma de todos los dirigentes y está recibida por presidencia y por la presidencia del bloque mayoritario. ¿Por qué esta preocupación nuestra ante este proyecto? Bueno, porque hace solo 2 años que salimos de una emergencia en la provincia de Jujuy que duró 36 años, que estuvo vigente eternamente y que hacía muchas afectaciones a los derechos que los trabajadores tenemos, como la carrera, a un salario digno, a condiciones dignas de trabajo. Sí, costó mucho salir, pero se salió hace 2 años que habíamos declarado que no estábamos en emergencia en la provincia. ¿Sabe? Permítame, Susana, a mí me preocupa que cada vez que se habla de emergencia, sea en estos 8 años de Morales, como en estos 17 años de Raúl Jorge, la emergencia siempre es el más débil. Sí, sí. En realidad las leyes de emergencia apuntan y dicen muchas cosas, pero las efectivas, las de inmediato cumplimiento y sin escape son el resorte que tienen, que es el propio débil. Personal. Claro. El propio personal. Algo que notamos en la CGT y lo marcamos en la reunión fue que no se menciona casi la actividad privada. Para nada, salvo en donde le da alivio fiscal o por ahí algún apoyo a las pymes, declarado pero no instrumentado, digamos, a pymes. Pero al sector privado es como que no lo considera. Sin embargo, el sector privado esta mañana nos acompañó y fuertemente marcaron de que a todo el ámbito privado lo afecta mucho el tema de que se toque los bolsillos de los trabajadores, ¿sí? Y que se perjudique esta gran masa de clientes que hoy sostiene la economía de Jujuy. Claro, pero mire un detalle, usted dice el sector privado, ¿sí? Ingenio La Esperanza, le dieron 10 años para no pagar impuestos. ¿Y sabe cuál es el tema? No sabemos bien quiénes son los dueños. Sí, no, con el litio pasa más o menos lo mismo. Claro, sin ir tan lejos. Tenemos grandes empresas que tienen ganancias que no han sido afectadas ni siquiera por la pandemia, que al contrario han seguido creciendo en Jujuy, facturando, y que no pagan ni los impuestos como nosotros, digamos, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto a la parte inmobiliaria. ¿Por qué? Porque son sectores que nunca se han tocado en ninguna emergencia, ¿no? Ellos no aportan a las emergencias. Pero nosotros fuertemente se lo hemos marcado, nosotros creemos que es el momento de que esas empresas que lucran en Jujuy, que facturan de tal forma, tributen a Jujuy o aporten a la crisis de Jujuy por una vez, que no sea que se apunte al trabajador únicamente. Bueno, entre ellas no solo están las grandes empresas, están los terratenientes de Jujuy, muchos de ellos hipermillonarios, las empresas creadas a base de deuda por el gobierno anterior, que se dice existen. La Sociedad Anónima Unipersonales. Claro, y que no están aportando, en algunos casos, como las mineras, beneficiados por reducciones de los regalías y aportes, y que cuando colaboran es para sus propios intereses. Por ejemplo, ahora que se cortó el camino en Purmamarca, el gobernador dijo en un programa de televisión de otro canal que los ayudaron las mineras, pero si es su propio territorio y es su propia vía de circulación.
pero es una ayuda, ¿no? Yo creo que no tiene que verse de esa manera. Son actores de la sociedad que tienen capacidad contributiva y que deben salir al cruce. Cuando hubo problemas en el país se creó un impuesto a las grandes fortunas, que algo ayudó, sobre todo para pagar el tema de la pospandemia, ¿no? Pero yo creo que aquí nosotros venimos pagando la pandemia, los trabajadores. Los viajes a todas puntas del mundo le hemos pagado los trabajadores. Susana, ahora parece que también tenemos que pagar la deuda. ¿Usted sabe cuánto recauda la provincia con el petróleo? Bueno. Esa es una pregunta que yo tengo y nadie la responde. Sí, y que yo le dije recién en la legislatura al vicegobernador que previo a tratar una emergencia hay que demostrarla a través de números concretos que ningún diputado conoce, ni nosotros tampoco, y se ve que los periodistas tampoco. Entonces, pongamos transparencia en esto y convoquen, se llama interpelar, al ministro de Hacienda de la provincia o al propio gobernador, que también es contador, a que expliciten la situación real financiera de la provincia. Es que si le explican lo mandan preso a Morales, ese es el punto. La transparencia tiene que existir, es una bandera de todos los gobiernos y acá se la fomenta, está bien. Hay que poner sobre una mesa claramente cuáles son los recursos nacionales y cómo fueron afectados. Cuáles son los recursos provinciales, porque la DPR también tiene superávit de recaudación. Y cuánto aportan a este ingreso las empresas de la provincia. Las empresas que son varias, ¿no es cierto? Está Sales de Jujuy, está Suma, está Canava, ¿sí? Litio, energía... Gemse, el petróleo. Petróleo, bueno, todo eso es el ingreso. Los contadores decimos, ¿no? Debe haber y saldo. Ingresos, gastos. ¿En qué gasta la provincia y qué deuda tiene? ¿En qué gasta la provincia? Porque nosotros venimos diciendo que evidentemente hay gastos excesivos en alquileres, en viáticos, viajes, Hace poquito a Canadá. Claro, o sea, viajan grandes delegaciones por todo el mundo, altísimos costos, todo en dólares. La deuda interna con los proveedores, que sí se dice acá que se van a renegociar, incluso preocupantemente hablan de títulos públicos provinciales para pagarle a los proveedores locales, pero nada dice de la deuda extranjera ni de que se vaya a renegociar, lo cual debería ser, porque si estamos tan ajustados hay que renegociar deuda. Sin embargo, parece que la deuda se paga normal, se saca y se paga. Y este mes nosotros no tuvimos aumento en marzo porque claramente había un vencimiento de deuda. Y entonces nosotros pagamos la deuda. No sé en qué momento nos hicimos cargo, los trabajadores, de tener que pagar la deuda a costa de salario. Porque deuda que no le preguntaron a ustedes si querían adquirir. La habrán llevado a la legislatura y la sacaron de la legislatura. Y bueno, alguien se tiene que hacer cargo y debería salir de las propias empresas que se crearon a base de esa deuda. Susana, ¿cómo sigue esto? Hoy se reunieron con el vicegobernador, hicieron sus aportes. Sí, el vicegobernador, el presidente de la legislatura, nos dijo exactamente lo que usted mencionó en la entrada, de que esto no está previsto en un tratamiento express, que esta tarde va a tener una entrada de comisiones, pero que no va a salir de ahí al recinto, que la idea es que pase por comisiones, que vamos a tener la oportunidad de exponer, que vamos a tener la oportunidad incluso de que se modifiquen algunas cosas que se han tomado nota, porque iban tomando nota, pero... ¿Y para qué el apuro? ¿Y por qué? Pues nosotros ya vivimos lo del año pasado, cómo se trataron las cosas, todo a las apuradas, sin debate, entonces sin transparencia. Mi preocupación también es la falta de control que pueda tener esta aplicación. No hay creada una comisión legislativa que haga seguimiento, monitoree, vea los resultados. Se prevé un año con opción a 2, se le da en 8 oportunidades superpoderes al Ejecutivo para resolver, para supuestamente gobernar. Se le da amplias facultades respecto a lo laboral,
solo se garantiza un salario mínimo, lo demás no está garantizado, la estabilidad de los trabajadores que no la tienen hoy se va a volver una utopía, algo que es un derecho constitucional, que es, por un lado, y artículo 14 de la Constitución Nacional, que es el pase a planta, el ser planta permanente, el tener estabilidad laboral, y por otro lado la carrera administrativa, porque se paralizan las recategorizaciones. Ahora, Susana, si esto sale como está, ¿vamos a tener un clima de conflicto permanente en Jujuy? Y si se aplica con la letra, además mire que obligan a los municipios a alinearse, ¿no? Hay un artículo que le da 180 días a los municipios del interior, a todos, para que se adecúen a estas medidas, y so pena de que no se le envíen más fondos. Con lo cual, artículo 15, ¿no? Se los obliga prácticamente a alinearse. Imagino que también hay un alineamiento a lo nacional que se está como haciendo los deberes, digamos, con esta ley. Pero preocupa el artículo 16, porque dice medidas a adoptar, sin perjuicio de las potestades reglamentarias que son propias del Poder Ejecutivo. Cada uno de los poderes constitucionales del Estado adoptarán todas las medidas complementarias que resulten apropiadas. Y dice, facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a establecer medidas que excedan lo dispuesto en la presente ley, siempre que existan razones excepcionales y que las condiciones financieras de la provincia lo permitan. Es decir, que el gobernador, el Poder Ejecutivo, va a tener amplias facultades, prácticamente los superpoderes que tanto... más facultades que los que establece esta propia ley. Claro, o sea que esta ley es como que un marco nada más, pero él puede, si lo ve necesario y si lo podemos hacer, tomar otras medidas. Graves medidas que tienen implicancias muchas veces legales. Vamos a tener una lluvia de amparos, por ejemplo, por la jubilación compulsiva, porque no se puede obligar a una persona a jubilarse. Por ejemplo, en el tema de la falta de recategorización, que es un derecho, el pase a planta, que hay miles de expedientes parados en condiciones de pasar a planta, de gente que ha cumplido servicio por 5 o 10 años y a las que se le priva. Entonces yo creo que sí va a haber conflictividad legal, pero eso en Jujuy no va a tener resultados inmediatos. La conflictividad lamentablemente va a estar en los lugares de trabajo, porque todo lo que se dice en materia ambiental, fiscal, es de aleatorio aplicación. Lo único efectivo va a ser, lamentablemente, la vigencia, que es inmediata, por 1 año, opción a 2, y con facultades amplias de reglamentación por parte del Ejecutivo. ¿Van a ir esta tarde a la legislatura? Nosotros vamos a ir esta tarde a la legislatura en búsqueda de respuesta a la nota presentada para ver si tenemos acceso. ¿Pero van a participar del plenario de comisiones? No, vamos a ir a la puerta, no creo que nos dejen pasar. Esta mañana fue todo un trámite entrar a la legislatura, esta mañana. Me imagino que a las 5 de la tarde estará blindada totalmente, si no está vallada. También. Pero si ustedes van a hablar, no van a otra cosa. Y bueno, pero evidentemente los trabajadores somos vistos, y los gremios que los representamos, como un estorbo, como alguien que no tuviera que estar allí, porque la verdad que nos tuvimos poco menos que dar el documento, etcétera, etcétera, para entrar, como que antes decíamos somos ciudadanos y la casa era nuestra casa. Nosotros entrábamos a la legislatura y más como empleados públicos. Pero bueno, vamos a tratar de participar del plenario como oyentes o eventualmente como disertantes, si nos quieren escuchar, y con la idea también de que este plenario derive el proyecto a las comisiones y podamos tener allí también un espacio un poquito más distendido para explayarnos sobre las aportaciones. Pero siempre en el ánimo de aportar. Nosotros estamos conscientes, y nos lo hicieron saber los diputados del bloque mayoritario, que ellos son 31, que ellos tienen la mayoría y que la gente los votó. Aparentemente consideran que eso es un cheque en blanco, que es una carta abierta para que hagan cualquier cosa. No es así. Creo que igual tienen que escuchar a las minorías, igual tienen que escuchar a los actores de la sociedad que se quieran expresar. Pero bueno, esperemos que sea así y que no haya una aprobación express, que realmente se cumpla con un proceso
de debate que nos debemos. Y bueno, si sale la ley, nosotros vamos a estar permanentemente vigilando que no haya despedidos, que es un tema muy sensible, ¿no? Claro. Que hoy una familia se quede. No hablo de los ñoquis, ¿no? Que los ñoquis no los defiende nadie, salvo quienes lo han puesto en ese lugar. No lo defiende nadie, no lo defiende ningún sindicato. Si no prestan servicios, evidentemente están cobrando indebidamente. Eso aparte. Estoy hablando de personas que prestan servicio, que lo vienen haciendo de manera muy comprometida hace muchos años y que no pueden quedar en la calle. Eso se le ha marcado muy fuertemente y, por supuesto, vamos a vigilar situaciones de violencia como esto de querer reasignar, ¿vieron? Dice, tomar personal es casi como fichitas, ¿no es cierto? Tomo acá que me sobran, acá que me faltan, tapo. Eso está fácil de decir, pero no es tan fácil hacerlo. Tomar personal de un organismo y trasladarlo a otra jornada, a otro lugar, a otra condición, o incluso cambiarle el tipo de servicio que prestan, eso es ilegal y además es violencia laboral. Claro. Vamos a tener denuncias y los sindicatos nos vamos a poner al frente de esta defensa. Ningún contratado que quede sin su contrato, que sigan prestando servicio en condiciones dignas, ¿sí? Porque no se puede tomar una persona porque sobra. ¿Dónde está el diagnóstico de que sobra? Nosotros tenemos diagnóstico de falta de recursos humanos, de salud, en seguridad, en justicia, en casi todos los sectores se acusa. Ahora, ¿qué pasa cuando dicen, no, pero no hacen su trabajo adecuadamente? Antes de despedir, cambiar o nada, hay que capacitar. Y el Estado en el jujeño hace muchos años que no capacita, claro, que lo hacemos los gremios. Lamentablemente es así. Gracias, Susana, por haber venido. No, gracias a ustedes. Miren, es como que nos golpean de tantos lados que a veces no sabemos cómo defendernos ni qué primero. Pero hoy es una prioridad esta ley para que salga, si ha de salir, porque seguramente va a salir, que apunte en este caso a otros actores, a otros sectores aportantes de la sociedad y no que le toquen más ya el bolsillo, la dignidad al trabajador jujeño. Gracias. A ustedes. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, vamos a seguir atentos a cómo evoluciona en la legislatura provincial. La buena noticia, entre comillas, es que ya está aparentemente, por lo que nos acaba de comentar Susana Ustares, la decisión de que esto se socialice en distintas comisiones. La misma información que teníamos esta mañana tempranito. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.